Hola chicas, vamos a ver a Noel y a Shailene, que hace rato que no los vemos porque a veces nos resulta muy pesado leerlos. Bueno, se separaron como yo dije que se iban a separar. Lo que pasa es que a veces las cosas no son instantáneas, ¿no? Tardan un tiempo porque siempre hay intereses de por medio. Si es que era un matrimonio, porque yo tengo mis serias dudas, pero también vamos a ver si si esto es marketing, si no es marketing. Ay, Dios. A veces me resulta muy pesado leer estas dos personas. Tienen una energía muy pesada. Sí, están separados. Acá. Entre ellos dos está la torre. Yo vuelvo a repetir que no sé si es que estaban casados o no. Para mí, no. Pero sí, están separados. Sí, salió enseguida, ¿eh? Igualmente acá hay cositas que se pueden llegar a decir y no son verdad. Vamos a preguntar. También había dicho que estaba embarazada, también sucedió. Eh, bueno, digamos que logró lo que ella quería, ni más ni menos. Lo que sí yo no voy a contestar son dos cosas. Una, si el hijo que tiene ella es de él, porque ya hay menores en el medio, y si él está enfermo de SIDA o no, lo mismo. Veremos su salud, pero tampoco uno puede decir con las cartas si es SIDA o no. Se puede ver X cosas, pero no afirmar semejante cosa. A ver, quiero ver algo. Comunicaciones, todo lo que va a salir a la prensa, no todo es verdad. Sí, creo que están separados, pero no todo lo que salga es verdad. Tienen que agitar un poco las aguas para ganar plata, para estar de nuevo como estuvieron el año pasado, creo que fue, dándole a Karol G, dándole, y sacando plata de ahí, ¿no? Aunque bueno, es la manera en que se mueven ellos, evidentemente. A ver. También les había dicho que iba a tener algún problema en el embarazo y creo que algo salió de eso. Algún problema tuvo. A ver.
puede ser por ahí que en algún momento digan, no, ya podría llegar a ser que en algún momento digan que se pueden llegar a reconciliar. Están separados de hace rato. Eso es todo marketing, digamos, estrategias de marketing. Y yo creo que en eso, por más que ahora estén en juicio y todo, todo lo que tenía que ver con ellos dos, eh, para que siguieran juntos y se los vean juntos, que estaba todo bien, tenía mucho que ver con Fabián. Acá el tema del juicio de Fabián me sale extraño. Es como que sí, él va a ganar, pero yo no sé si la otra persona va a apelar, sí hay pruebas, todo, pero me sigue saliendo raro. Voy a volver a preguntar. Voy a preguntar al revés. Como si hubiera algo raro. Pero no en la justicia, sino entre Anuel y él, no sé. Ah. No sé por qué me sale aquí es como algo favorable para Anuel esto. Es rarísimo porque sí me comentaron que como que estaba ganando el juicio Fabián, pero me sale, honestamente me sale raro. Muy raro. Como si fuera a favor de Anuel y en contra de él, por más que lo vaya ganando, que es lo que me comentaron. Vamos de nuevo. Siempre me sale ella con la torre.
supuestamente parecería como que todavía hay una vuelta de rosca en este juicio. No me está saliendo claro. O sea, parecería como que es más a favor de Anuel que de Fabrián, y eso que lo está ganando según lo que me contaron. Pero no entiendo por qué me sale así. Si es que lo está ganando, ¿por qué me sale como que pudiera, como que Anuel llevara la ventaja al final? No entiendo. Tal vez pueda ser que haya otro juicio, no sé. La verdad es que no sé cómo se manejan ahí las cosas. Preguntarlo por última vez, porque la verdad es que me llama muchísimo la atención la luna, la torre, el sol, la justicia, el ermitaño, son las pruebas, el carro. Sí, acá me parecería como que lo va a ganar. El tema es que yo no sé esto si no hay una apelación, no hay algo, como que falta un tiempo, o hubiera una segunda vuelta, por eso me muestra como algo medio extraño. Desconozco qué es lo que puedo llegar a hacer, cómo se manejan los juicios ahí. Vamos a ver. No sé si habrá algún elemento sorpresa, lo último, la verdad es como que me deja pensando, porque parece que sí, pero hay algo como que parece que no, como algo medio, bueno, puede ser una nueva operación si es que es posible, puede ser que haya algo o una prueba a lo último, presente a Noel, pero parecería que sí, que todo está a favor de Fabrián, pero realmente me sigue saliendo extraño. Ah, hay que preguntar por Yailin, sí, por la comunicadora que no me acuerdo cómo es el nombre. A la peluquera, va, de la República Dominicana. Ay, se liberó Yailin. Ese trabajo tan pesado. Bueno, ella está en el mejor de los mundos igual, ¿eh? A ver. Por ahora está en el mejor de los mundos. Más adelante, no sé. Yo no sé si es que... Bueno, puede ser que tenga una mala noticia que le llegue a ella, ¿eh? Tengo, sí, una mala noticia que le venga a ella. Puede ser algo con respecto a algún contrato que haya tenido, yo no sé si es con Anuel, algo que ella piense que le corresponda, puede ser alguna propiedad, algo de eso, y por ahí no le corresponda. Alguna sorpresita se va a llevar. Ay, no me olvidé cómo se llamaba la peluquera. Pucha. Bueno, no importa, vamos a preguntar si va a haber juicio con los que le entraron a palos. Vamos a ver él cómo está hoy.
Ahora yo digo, Anuel estuvo con otra. No es la primera vez que le engaño a Yailin tampoco. Va, que la engaña, qué sé yo. No, es una manera de decir, porque si no hay nada. Bueno, acá parece que Serker va a tener que desembolsar un dinerillo por algún contrato. Puede ser que sea una noticia de un abogado. Por algo. ¿No? Corazón. Ya. Bueno, puede ser que este juicio que también, que piense que lo va ganando, pueda llegarlo a perder. Acá hay cosas repetitivas con ella, ojo que acá hay cositas que, ya digo, no son verdades, van a empezar a salir cosas a la luz. Parecería que él está confiado en algo del juicio, yo creería que está confiado en algo, pero hay que ver. Porque realmente no estoy al tanto de nada y no sé cómo es, si puede haber apelación o no. Pero no sé por qué sale tan raro el tema ese. También puedes, ojo, que puede ser otro juicio que tenga. No, que no esté hablando el de Fabrián porque están bastante en el futuro. Una noticia buena para Fabrián a nivel. Sí, parecería que como que le van a salir bien las cosas. A ver acá, esto. Siempre me muestra una mujer en el juicio, no sé si, o sea, no sé si será Jailin o quién, no tengo idea. Pero como una mujer me muestra siempre. Bueno, vamos a verlo un poco. Ah, queríamos ver si va a haber juicio con la peluquera de la República Dominicana, creo que era. Hay algo con una casa también. Yo no sé si ellos están viviendo juntos todavía, pero hay algo como que Yailin para mí se piensa que se va a quedar con algo con lo que no se va a quedar. Igualmente se va a quedar con mucha plata, pero hay algo que ella quiere. No, se da vuelta. Que no se va a quedar con eso. No sé si hay juicio con esto, pero vamos a ver. Se me dio vuelta el sol. Si hubiera un juicio pareciera que es a favor de la peluquera. Acá hay alguien que va a querer poner platita, para tapar todo esto.
Hay que ver, si esto llega a un juicio, no sé si se va a dar ese juicio, porque van a poner plata para tapar todo este escándalo. Así que, digamos que si es que hubiera, se tapa con plata. Y si no hay, se tapa con plata igual. O sea que, digamos que va a salir todo esto a favor de la peluquera porque va a ganar plata la peluquera. Bueno, parece ser que todo se tapa con plata en este mundo. Qué triste. Bueno. Dice... A ver, vuelvo a preguntar, por el juicio parecería que sí, pero igual acá hay cosas que por ahí puede llegar a entorpecer este juicio, sí, parecería que lo gana, sí, pero también puede ser, no sé si hay una fase de apelación o se pueda llegar a una mediación, parecería que sí. A ver, ¿cuál agarró estas? Vamos a preguntar por el 9. Y por voy a aprovechar acá para contestar a una persona que el otro día me escribió por el juicio de Kevin Fred, que yo obviamente no lo conocía. Hay cosas, gente, que no se pueden decir en YouTube, lamentablemente. No se pueden decir. Que se ven cosas, se ven un montón de cosas. No creo que, yo vuelvo a repetir, no creo que Ozuna haya sido el perpetrador, pero que casi todos estaban en conocimientos de quién fue, qué pasó, sí. Pero no puedo salir a hablar cuando hay una madre atrás que está pidiendo por la justicia de su hijo. El hijo también tenía sus cosas, o sea, era, digamos, tenía mucha facilidad para alargar las cosas. Entonces, dicho esto, entiendan que hay cosas que no se pueden decir, porque hay familias, porque hay cosas por detrás. Termino la cuestión acá con doble muerte, muerte y diablo. Se terminó acá la cuestión con esta muchacha. Este negocio, digamos. Pero todavía la tela no se terminó de cortar acá, ¿eh? Acá va a haber por ahí problemas de plata, idas y vueltas. También es una manera de estar en el ojo de la tormenta otra vez, porque me está marcando como algo también de trabajo, de plata. Van a ver cosas, no se van a decir cosas, van a haber conflictos. Pero en definitiva, a rey muerto, rey puesto, ¿no? Obviamente para los dos.
Esto es... a ver, van a haber demasiadas cosas que se digan, demasiadas que están hechas a propósito, que van a haber por ahí peleas, cosas que se digan entre ellos, que no sé si van a llegar a un juicio, puede haberlo, en el sentido de que ella reclame algo que él no quiere darle, puede decir que haya estado una reconciliación, cosa que no creo que sea verdad. Pero la verdad es que no me está mostrando mucho de su trabajo. Honestamente de él no me está mostrando mucho. Sí puede ser que esté viajando, o puede llegar a hacer una gira. Puede ser una gira complicada que se me da que se le corte y después retome, pero no me está hablando mucho de lo que es trabajo. Me está hablando más bien de su vida personal. No sé tampoco en qué anda él. Sí, me está hablando más bien de su vida personal y de las cosas que por ahí van a empezar a aparecer en redes sociales. De trabajo, muy poco. Puede ser que llegue a hacer una gira, sí, puede ser que también eso se corte un poco y después la retomen. Pero es una persona que siempre tiene demasiados frentes abiertos, demasiado. O sea, no termina de salir de una que se mete en otra. Y no se extrañen pronto verlo con alguien también, bueno, pronto, en un tiempo. A los dos. Tiene la rueda otra vez invertida. Algún juicio que él tiene le va a salir bien, ¿eh? Parece que se pierde, pero no estoy hablando de ninguno en especial, porque evidentemente tiene varios. Le va a salir bien. ¿Va a volver a cantar? Sí, va a volver a estar cantando. Y creo que alguna de esas canciones que tenga se va a pegar. Se va a pegar bastante. No ya, pero pareciera que sí. No tengo mucho más para decir, realmente no me hablan más que lo que me mostró hoy. En otro momento veremos, si tienen preguntas háganmelas porque la verdad que hace rato que no sé nada de ellos. Un beso.